Muy buenas noches, los saludamos desde el Departamento de Catequesis y Animación Bíblica de la Conferencia Episcopal de Colombia. Tengo la oportunidad en esta noche de presentar al padre John Edison Márquez Torres. Venimos durante todo este mes haciendo una propuesta. Hagamos una semana bíblica. Hemos escogido los miércoles 7, 14, 21 y 28. Hemos invitado 4 biblistas de nuestro país para hacer un itinerario, caminando juntos como pueblo de Dios, un itinerario bíblico de fraternidad y sinodalidad. El recorrido es por todo el Antiguo Testamento. El año entrante lo haremos por el Nuevo Testamento y prepararnos también a los grandes acontecimientos que va viviendo la Iglesia, como el que vamos a vivir del sínodo de la sinodalidad. Hace 8 días tuvimos con nosotros al padre Guillermo Acero, padre eudista. Dentro de 8 días vamos a tener al padre Jaime Pérez, también de la Arquidiócesis de Manizales, y luego estaremos con Monseñor José Mario Bacci, el obispo de Santa Marta. El padre John Edison Márquez Torres es de la Arquidiócesis de Manizales. Es nacido en el municipio de Neira, Caldas. Realizó su formación en el Seminario Mayor de Manizales. Recibió su ordenación en el año 2011. Estudió teología bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y se ha desempeñado como párroco en algunas parroquias de la Arquidiócesis de Manizales, delegado por el señor arzobispo para la pastoral vocacional y actualmente es profesor de Sagrada Escritura en el Seminario Mayor de la Arquidiócesis. El Padre en esta noche nos va a compartir la justicia en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, capítulo 13, 45, 50. Los invito para que a medida que se va dando la transmisión por los distintos canales de la Sociedad Bíblica Colombiana, de la Arquidiócesis de Manizales y de la Conferencia Episcopal de Colombia, el YouTube, el Facebook, el Twitter, ustedes lo vayan compartiendo también con otras personas y no se olviden de suscribirse al canal para que cada 8 días les vaya llegando el aviso, la información para conectarse en estas noches de oración, de espiritualidad, de un espacio también para aprender a navegar por la Sagrada Escritura. Padre John Edison, muchísimas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Padre Francisco, gracias por esta invitación, gracias a todo el Departamento de Catequesis y Animación Bíblica de la Conferencia Episcopal de Colombia y a todo el equipo técnico que está detrás de este mes de la Sagrada Escritura, este mes de la Biblia, en el que profundizamos el Antiguo Testamento. Pero para comenzar, es claro que para entrar en la Sagrada Escritura necesitamos entrar con espíritu de fe. Por lo tanto, los invito a todos a entrar en un momento de oración y a pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos entrar humildemente y que podamos leer, profundizar en esta palabra con el mismo espíritu con el que fue escrita. Padre de bondad, te alabamos y te bendecimos por esta noche de compartir con tu palabra. Te alabamos y te bendecimos porque tú nos has traído hasta este momento. Te pedimos en el nombre de Jesús que derrames tu Espíritu Santo sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones y que nos ayudes a entrar en tu palabra. Derrama el mismo Espíritu que derramaste sobre Daniel para que defendiera la justicia, para que defendiera la inocencia, para que defendiera a tu pueblo. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros y ayúdanos a entender tu palabra, a entender tu misericordia, a entender tu proyecto de salvación para con nosotros.
Gracias, Señor, porque tú siempre escuchas nuestra oración. Gracias, Señor, porque tú estás atento a nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque nos has traído hasta este momento para profundizar en tu palabra y aprender un poco más de tu amor, de tu misericordia y tu designio salvador. Ven, Espíritu Santo, y por la intercesión del corazón inmaculado de María, llena nuestros corazones y nuestros pensamientos con el fuego de tu divino amor. Amén. Buenas noches para todos de nuevo. Vamos a entrar en este grandioso tema de la justicia, y la justicia sobre todo en el libro de Daniel. Y vamos primero a hacer un recorrido acerca de qué es la justicia, porque cuando hablamos de justicia podríamos tener muchas cosas en nuestra mente, muchas ideas en nuestra mente, y es necesario adentrarnos en la idea que tiene la Sagrada Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, acerca de la justicia. Y entonces, en el Antiguo Testamento encontramos que la justicia, encontramos en el derecho romano que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Nos va a decir Ulpiano que la justicia nace de la necesidad de mantener la armonía entre los ciudadanos. Y por lo tanto, la justicia es el conjunto de normas que establecen un marco adecuado para las relaciones. Vamos a entrar entonces, ¿qué es la justicia en el derecho romano? La justicia en el derecho romano parte de la armonía ciudadana, parte de la armonía de todos aquellos que conforman una sociedad, y por lo tanto esas necesidades básicas tienen que ir respetadas. Y por lo tanto está ese marco para las relaciones, unas buenas relaciones de armonía. Así que la justicia, como nosotros la entendemos, es un consenso social entre lo que es bueno y lo que es malo. El hombre justo actúa conforme a las normas sociales. Y entonces nosotros, en nuestra vida cotidiana, cuando hablamos de justicia, lo hablamos de acuerdo a lo que pensaban los romanos. Cuando hablamos de justicia, hablamos de defender esa brecha, de defender ese límite entre lo bueno y lo malo, para crear armonía, y eso bueno y eso malo es un consenso social. Pero cuando nos adentramos a la Sagrada Escritura, esa Sagrada Escritura nos va a hablar de una justicia más profunda que simplemente el consenso social. Nos va a hablar de una justicia que no es simplemente una relación entre los ciudadanos, sino que va a partir de la relación con el Señor. Entonces, todo el nacimiento del pueblo de Israel, toda la relación del pueblo de Israel, nace de su relación con Dios. La relación con Dios está en el nacimiento del pueblo de Israel, está en la conformación del pueblo de Israel. Por eso, para entender la justicia en Israel, para entender a Israel, no lo podemos separar de la relación con el Señor. Y sobre todo, no podemos separarlo de la alianza, no podemos separarlo de esa relación que ha creado Dios con su pueblo. Así que si miramos en el Antiguo Testamento, vamos a ver que Israel nace y se desarrolla con esa relación con el Señor, desde la cual entiende su historia, su conformación, sus estructuras e incluso su justicia. Y la justicia en el pueblo de Israel la vamos a encontrar en tres momentos. La vamos a encontrar en el Código de la Alianza, que es la que encontramos en el libro del Éxodo. El Código de la Alianza es la norma más primitiva que tiene el pueblo de Israel. Y ahí encontramos las relaciones sociales, sobre todo de una economía pastoril. Recordamos que el pueblo de Israel comenzó siendo pastoril, siendo una cultura agraria, también siendo una cultura ganadera. Y por eso las relaciones que hay en ese Código de la Alianza son unas relaciones sociales que se viven en ese ambiente. Pero luego hay una profundización de esa alianza, de ese Código de la Alianza, y vamos a tener la ley de santidad que la vamos a encontrar en el libro del Levítico.
Y esa ley de santidad nos va a hablar de la santidad del Señor, de la santidad del pueblo, y va a hablar de leyes cultuales y rituales. Es decir, Dios se ha escogido al pueblo. Y como Dios es santo, el pueblo necesariamente tiene que ser santo. Pero ¿de qué se trata la santidad de Dios? La santidad de Dios se trata de que Él actúa en favor del pueblo. Él actúa salvando al pueblo. Él actúa en bienestar del pueblo, sobre todo de aquellos que son más débiles. Y el pueblo tiene esa relación con Dios. El pueblo de Israel tiene esa relación profunda con Dios y tiene que entablar esa relación con Dios, y desde esa relación con Dios nace la relación con el prójimo. Y luego una ley más avanzada es el código deuteronómico que encontramos en el libro del Deuteronomio. Y allí se recoge el código de la alianza y se recoge ya las nuevas leyes de Israel en el tiempo de la monarquía. Así que, ¿en qué consiste todo el derecho de Israel? ¿En qué consiste todas estas relaciones de Israel? Las relaciones de Israel nacen de la alianza. ¿Y qué es la alianza? Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y como yo seré su Dios, ustedes serán santos porque yo, el Señor, soy santo. Y así, el pueblo de Israel tiene sentido en la alianza, en esa escogencia que Dios ha hecho del pueblo. Y como Dios ha escogido al pueblo, la razón de ser del pueblo es esa relación con Dios. ¿Y cómo manifiesta el pueblo la santidad? La manifiesta con el culto a Dios, pero la manifiesta con una justicia dentro del pueblo, unas buenas relaciones dentro del pueblo, unas sanas relaciones dentro del pueblo. Todos conocemos el Decálogo, lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos son las 10 palabras o los 10 imperativos esenciales de la moral y la religión de Israel. ¿Y qué es lo que pretende el Decálogo? ¿Qué es lo que pretenden los 10 mandamientos que nos van a ayudar a entender el espíritu de la alianza? Los 10 mandamientos van primero a proteger la relación con Dios. Porque los primeros mandamientos se refieren a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Santificarás las fiestas y no jurarás el nombre de Dios en vano. Lo primero que protege el Decálogo es la relación con Dios. Y desde ahí entendemos que el pueblo de Israel surge y su esencia es la relación con Dios. Luego, lo que pretenden proteger los 10 mandamientos son las relaciones familiares. Y entonces ahí vemos el honrarás a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no desearás la mujer del prójimo, no desearás el hombre del prójimo. Y encontramos que hay una protección de la relación familiar. Hay una protección de aquello que es esencial en toda sociedad, que es la familia. Y entonces de la relación con Dios nace las relaciones familiares, que son relaciones de respeto adentro del hogar, pero también que deben ser respetadas desde afuera. Lo otro que quiere proteger el Decálogo o los 10 mandamientos es la dignidad, la vida y los bienes del ser humano. Por eso vemos no matarás, no mentirás, no robarás, no codiciarás los bienes ajenos. Y descubrimos que hay una protección de la vida, de la dignidad, de la honra y de los bienes del ser humano. Entonces podríamos decir que en los 10 mandamientos encontramos la esencia de la justicia de Israel. Encontramos la esencia de la justicia en el Antiguo Testamento. Esa esencia que se manifiesta, que parte de la relación con Dios, del amor que Dios ha tenido por Israel, de ese Dios que ha escogido a Israel, de ese Dios que camina con Israel. Y como Dios ha escogido a Israel, Israel debe vivir de una forma diferente, debe vivir desde una novedad de vida. Israel tiene que vivir en santidad. Y esa santidad se manifiesta en la relación con Dios, dándole a Dios lo que le pertenece, dándole a Dios el primer lugar y luego dándole a la familia el lugar que le
corresponde y dándole a la persona y a los bienes el respeto que merecen. Y entonces, si hacemos una síntesis de la alianza, esa alianza que es la escogencia de Dios por su pueblo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, y como yo soy su Dios, ustedes deben ser santos. Y esa santidad se manifiesta en lo cotidiano de la vida. La relación con Dios es esencial y la relación con el hermano va a ser esencial. Entonces, la alianza, ¿en cómo la vamos a entender? La vamos a entender en esa relación con Dios y la vamos a entender en esa relación con los hermanos. ¿Cuál es la santidad? La santidad es las relaciones entre Dios y los hermanos. Así que encontramos en el Antiguo Testamento una doble dimensión relacional en ese código de justicia de Israel. Las relaciones de Israel tienen que ser relación con Dios y relación con el prójimo. No se entienden la una sin la otra. Y esa es la novedad del pueblo de Israel. Esa es la novedad del Antiguo Testamento. Esa es la novedad de la escogencia de Dios por su pueblo. Y entonces, como ya dije y he repetido porque quiero que quede muy claro, de la relación con el Señor nacen las demás relaciones en el pueblo de Israel. Esa es la gran diferencia. Y es la diferencia con la idea que nosotros tenemos de justicia, de darle a cada cual lo que le corresponde. Por lo tanto, en Israel hay que darle primero a Dios lo que le corresponde. ¿Y qué es lo que le corresponde a Dios? Le corresponde amarlo con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y por lo tanto, de esa relación con Dios se tiene que manifestar en la relación con el prójimo. Y esa relación con el prójimo se va a manifestar primero en los connacionales, es decir, en los compatriotas. Hay unas normas en el pueblo de Israel que establecen ese marco adecuado de relaciones, que es lo que nosotros entenderíamos por sociedad. Esa relación con los connacionales es respetar a todos, es respetar la familia, es respetar la honra, la dignidad, los bienes de cada persona, como lo indica el Decálogo o los 10 mandamientos. Pero sobre todo hay una relación, que aquí también hay una novedad grandísima en el Antiguo Testamento, que es la protección del pobre, del vulnerable, del huérfano y de la viuda. En el Antiguo Testamento había una ley, y esa ley era la ley de espigar. ¿De qué se trata la ley de espigar? Todos tenían derecho a cosechar, todos tenían derecho a recoger los frutos de la tierra que habían sembrado. Pero llegaba un momento donde los frutos de la tierra le correspondían a los pobres. Por lo tanto, la justicia de Israel no se basa en darle a cada uno lo que le corresponde, sino en ir más allá. La justicia de Israel se trata de proteger, se trata de proveer, se trata de misericordia, se trata de bondad, se trata de atender a los más vulnerables, se trata de atender a los más necesitados, se trata de atender a aquellos que están al margen. Y por eso la ley de Israel exige que los pobres tengan participación en los bienes de toda la sociedad. La ley de Israel exige que el pobre pueda también cosechar de los bienes que la demás sociedad ha cultivado, que los pobres puedan tener acceso a la tierra desde el respeto, desde la igualdad, dándole a cada cual lo que le corresponde por su trabajo, pero yendo más allá, yendo a la gratuidad. ¿Y de dónde nace esa lógica? Esa lógica nace de que Dios amó primero a Israel, de que Dios escogió primero a Israel, de que Dios liberó a Israel y que Dios es el primero en salvar a Israel. Por lo tanto, Israel tiene que actuar de la misma forma en esa ley de santidad. Tiene que manifestar lo mismo que Dios hizo con ellos, tiene que manifestarlo sobre todo en los miembros más necesitados y más vulnerables de la sociedad. Amor con amor se paga, dice aquel poema del siglo XVI. Por lo tanto, Israel tiene que responder a tanta generosidad de Dios atendiendo a aquellos que son más vulnerables. Pero también dentro del grupo de los vulnerables están los extranjeros. Y en la ley de Israel se pide que no se puede ni maltratar ni oprimir a los extranjeros. ¿Por qué?
porque Israel también fue extranjero en Egipto. Israel, cuando fue a Egipto y era extranjero, fue maltratado y fue oprimido. Por lo tanto, Israel, el pueblo que fue liberado de la opresión, el pueblo que fue escogido, que fue amado, no puede comportarse de esa forma negativa con aquellos más débiles y vulnerables, sobre todo con los extranjeros. Tienen que hacer exactamente lo mismo que Dios hizo con ellos, tiene que hacerlo con los demás. Por lo tanto, la santidad de Dios se manifiesta en la justicia, se manifiesta en ir más allá, se manifiesta en la misericordia y la bondad. Por eso es esencial reconocer que la justicia en el Antiguo Testamento tiene esa doble dimensión que luego va a llegar a plenitud en el Nuevo Testamento, que es la relación con Dios, de donde nacen las demás relaciones, y la relación con el prójimo, con los nacionales y sobre todo con los más vulnerables. Así, en Israel se crea un orden social justo. ¿Y cuál es ese orden social justo? Pues hay una novedad con todos los demás pueblos. Establecer un orden social justo es parte de la novedad del pueblo santo en medio de las demás naciones. Es esto la manifestación concreta de la alianza en la vida del pueblo. Como el pueblo ha sido escogido por Dios, tiene que crear estas oportunidades, estas realidades de justicia, de igualdad, sobre todo con aquellos que son más necesitados. Pero si vemos, la justicia en Israel no es una justicia imparcial. La justicia en Israel está parcializada hacia los pobres y los vulnerables. ¿Por qué? Porque la fidelidad y la lealtad a la comunidad van a ser muy importantes. No se puede dejar de lado a los más pobres, no se puede dejar de lado a los más desprotegidos, no se puede dejar de lado a los extranjeros, no se puede dejar de lado a los pobres. Por lo tanto, la justicia en Israel crea unas relaciones sanas dentro de la comunidad, pero particularmente protege a los más débiles, protege a los más vulnerables, protege a aquellos que necesitan ser protegidos. Y esta es la gran novedad del pueblo de Israel. Esta es la gran novedad de la justicia en el Antiguo Testamento. Así que es un modelo, el modelo de justicia del pueblo de Israel es la alianza. Es imagen de esa justicia de Dios que actúa en favor del pueblo, que actúa salvando al pueblo. Y por lo tanto, si Dios ha salvado al pueblo, el pueblo tiene que salvarse, en particular a los que necesitan ser salvados, que necesitan ser protegidos. Así que lo justo y lo recto en el pueblo de Israel derivan de la relación con el Señor a través de la alianza, ya que Israel es justo porque el Señor es justo. Entonces vamos entendiendo un poco esta realidad de la justicia en el Antiguo Testamento para luego adentrarnos en el texto que se nos propone del libro de Daniel. Vamos a hacer como una síntesis para hacer un recordatorio y para aquellos que se nos están uniendo. Entonces, el pueblo de Israel es un pueblo escogido por Dios. Dios ha salido al encuentro del pueblo. Dios ha venido a salvar al pueblo. Y Dios, que ha escogido al pueblo, ha hecho una alianza con ellos. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y en ese sentido es Dios el que salva, Dios el que libera, Dios el que protege. Y en esa lógica, el primer lugar le corresponde en toda la sociedad de Israel a Dios. Y ese Dios tiene que ser servido no solo a través del culto, sino que tiene que ser servido a través de las relaciones sociales justas, sobre todo con los más pobres, protegiendo. Israel tiene que ser santo como Dios es santo, y la santidad de Dios se manifiesta haciendo justicia. La santidad de Dios se manifiesta salvando. La santidad de Dios se manifiesta obrando en el pueblo y transformando al pueblo, sobre todo aquellos más necesitados. Así que caminar en la alianza significa establecer la equidad social, previniendo la opresión al pobre y al necesitado dentro de la sociedad judía. Lo justo y lo recto se debe traducir entonces en un verdadero orden social,
en una verdadera justicia social. Así pues, en Israel, todas las estructuras de Israel están en función de salvaguardar la alianza, están en función de salvaguardar la santidad, están en función de salvaguardar las relaciones comunes de Israel, pero sobre todo en defender a los más vulnerables. ¿Y cuáles son las instancias judiciales de Israel? Las instancias judiciales de Israel son el rey, son los jueces, son los ancianos y son los sacerdotes. El rey es el signo visible en el pueblo de Israel de lo que es justo y es recto. Es la autoridad que cuida y se preocupa del pueblo en nombre del Señor. Y por lo tanto el rey es el primero en generar el orden social, haciendo justicia real y tangible, sobre todo a los pobres y necesitados en primer lugar. Luego tenemos a los jueces. ¿Cuál es la tarea de los jueces? Es el deber de gobernar al pueblo y de generar el orden social que recae sobre el rey. Los jueces son delegados de la autoridad que tiene el rey, a imagen de Moisés, que necesitó la ayuda para dirigir al pueblo. Así que los jueces eran los administradores de la justicia, sobre todo en ámbitos o en momentos particulares que necesitaba el pueblo. Pero tenemos otra estructura que son los ancianos. ¿Y quiénes eran los ancianos? Eran los jefes de las familias o clanes, que eran hombres notables en cada ciudad y que formaban un consejo, y que ante una querella, ante una dificultad, se apelaba a los ancianos, quienes se reunían a las puertas de las ciudades para poner a dialogar a aquellos que tenían dificultades y para solucionar los problemas más urgentes y los problemas, digamos, más cotidianos del pueblo. Entonces, tenemos una realidad, tenemos una instancia en Israel que eran los ancianos, que eran como donde se acudía de una forma más rápida, más veloz para pedir justicia, o al menos para llegar a un consenso, para llegar a un diálogo, para llegar a un acuerdo dentro de las dificultades que hubieran en la vida cotidiana. Y por otra parte tenemos a los sacerdotes, que eran los encargados de interpretar la ley y que distinguían entre lo profano y lo sagrado. Entonces, las instancias judiciales del pueblo de Israel son el rey, que es quien gobierna al pueblo y cuida al pueblo en nombre del Señor, y es el primero en ejercitar la justicia y la rectitud dentro del pueblo de Israel. Tenemos a los jueces, que son los que gobiernan al pueblo, le ayudan al rey en el gobierno del pueblo y a solucionar los problemas más difíciles. Tenemos los ancianos, que son los notables, los jefes de cada familia, que es una instancia donde se puede acudir más rápidamente y que se reúnen en cada ciudad, y tenemos los sacerdotes, que son los intérpretes de la ley. ¿Cómo se ejercía justicia en el pueblo de Israel? De una forma rápida para no complicar las cosas, tenemos unos procedimientos judiciales. El primer procedimiento judicial en hebreo se llama Din. ¿Por qué quiero poner este nombre? Porque de ahí va a venir el nombre de Daniel, que es Dios juzga. Daniel, él es el nombre de Dios, Dios juzga. Din es hacer justicia, es juzgar. Es como la legalidad que entendemos nosotros cuando vamos a un juzgado y pedimos que se nos haga justicia. Entonces es como una instancia judicial la cual conocemos nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra sociedad colombiana o en nuestra sociedad en cada país donde estemos. Luego tenemos el Shafat, que es gobernar. ¿Y qué es el Shafat? Es el acto de discernimiento que decide entre lo justo y lo injusto, entre inocente y culpable, y mantiene la armonía y la unidad y las relaciones recíprocas de la comunidad. ¿Por qué es importante el Shafat? Porque el Shafat, o este acto de gobernar, era lo que tenían que hacer los ancianos, que vamos a ver en el texto que vamos a analizar, vamos a profundizar dentro de un momento, y que era ese acto de discernimiento, esa mantener la armonía y la unidad entre el inocente y el culpable, determinar qué era lo justo y lo injusto, y que al final lo terminaron haciendo. Y por último tenemos lo que se llama el RIF, que es un proceso en el que todos dialogan y se apela a la verdad. Entonces simplemente es para conocer que en el pueblo de Israel habían tres formas de hacer justicia: uno en los tribunales como lo conocemos nosotros, otro que era un espacio de discernimiento que sobre todo tenían que hacer los ancianos,
y luego tenemos un proceso de diálogo para llegar a un acuerdo. Ahora sí nos vamos a meter al libro de Daniel, pero antes de profundizar en el libro de Daniel, entonces vamos a hacer de nuevo una síntesis de qué es la justicia en el pueblo de Israel. Dios ha escogido a su pueblo. Dios ha hecho una alianza con el pueblo. Ustedes serán mi Dios, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y por lo tanto, como yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. Entonces, la justicia en el Antiguo Testamento se basa en las relaciones de la alianza, es decir, en poner a Dios en el primer lugar y a partir de la relación con Dios, las relaciones, el resto de las relaciones van surgiendo, las relaciones familiares, las relaciones sociales, las relaciones económicas. El pueblo de Israel tiene que vivir una novedad de vida, y esa novedad de vida es que todos en el pueblo de Israel tienen que convivir de forma armónica, pero sobre todo tienen que proteger a los más vulnerables, porque Dios, que ha protegido a Israel, que lo ha salvado, que lo ha cuidado, que ha estado siempre con él, les pide que ellos hagan lo mismo con aquellos que están a su alrededor, sobre todo aquellos que más necesitan protección. Y así, el pueblo de Israel vive esta novedad de la alianza. Esta justicia tiene una novedad esencial que nace de la relación con Dios, se manifiesta en la vida cotidiana, pero en particular hace una opción por los pobres. Entonces, si entramos en el libro de Daniel, vamos a ver cuál es el contexto histórico que se nos narra este texto que estamos viendo de Daniel 13. Y entonces, ¿qué sucede en el libro de Daniel? ¿Qué es el libro de Daniel? Es un libro que algunos ponen dentro de los profetas, otros ponen dentro de otros escritos, y en ese contexto histórico nos narra que es un judío desterrado en Babilonia, cuando el pueblo de Israel fue al destierro, y nos narra la historia de un hombre, de un joven que vive en el siglo VI antes de Cristo, pero simplemente es un marco histórico ficticio. ¿Por qué? Porque lo que le interesa al libro de Daniel es dar una enseñanza. Pero detrás del libro de Daniel tenemos unas situaciones históricas muy complejas. Tenemos que en el 332-333 Alejandro Magno conquista Palestina y Alejandro Magno respeta la cultura de Israel, respeta su lengua, respeta su alianza, respeta su cultura y sobre todo respeta su religión. Luego que Alejandro Magno muere, los generales de Alejandro Magno, los Ptolomeos, empiezan a gobernar Israel y se sigue respetando esa realidad del pueblo de Israel, se sigue respetando la cultura, viven en paz y van progresando y van adoptando también de estos griegos lo que más les conviene, pero van viviendo sobre todo su fe. Pero el problema llega cuando los Seleucidas, que eran otros generales de Alejandro Magno, derrotan a los Ptolomeos y se toman el poder. Los Seleucidas, sobre todo con Antíoco IV, son helenizantes, es decir, la cultura de los demás pueblos no importa. Y entonces lo único que verdaderamente importa, lo único que es verdaderamente importante es la cultura griega. Y entonces comienza una pérdida de autonomía del pueblo, la burguesía, los comerciantes, grupos sacerdotales optan por los griegos y van dejando de lado las tradiciones de Israel. Hay un problema religioso impresionante porque personas del pueblo usurpan el sumo sacerdocio, se saquea el templo y entonces el pueblo de Israel tiene que decidir entre la apostasía, es decir, el negar a Dios, o la sublevación, es decir, levantarse contra el injusto opresor. Y es en ese contexto donde hay dos libros que son paralelos, digámoslo así, que son los libros de los Macabeos, que nos hablan de la sublevación, de la rebelión contra este poder enemigo que quería destruir toda la cultura, toda la alianza, quería destruir a Israel y su identidad. Y también tenemos el libro de Daniel, que nos habla de una forma más pacífica de cómo hacerle frente a estas realidades injustas. Luego, en el libro de Daniel encontramos dos tipos de realidades. Encontramos que el libro de Daniel nos quiere contar historias con una interpretación religiosa que buscan dejar una enseñanza. Por lo tanto, lo que le importa no es tanto la historia cronológica, contar
qué pasó en ese momento, sino que quiere dejar una enseñanza que le va a servir a la gente para afrontar las situaciones cotidianas. Pero también va a leer los designios de Dios en la historia, va a interpretar la historia a partir de la alianza, a partir de la relación con Dios. Así, el libro de Daniel, entonces, nos va a hablar de oráculos apocalípticos. Vamos a encontrar en el libro de Daniel un montón de realidades que nos muestran como la apocalíptica, como cuando leemos el libro del Apocalipsis, nos van a mostrar muchas imágenes que quieren dejar una enseñanza, pero también quiere hablar del designio de Dios en la historia. Y así, el libro de Daniel se va a dividir en tres grandes partes. Tenemos el capítulo 1 al 6, que van a tener relatos edificantes, que tiene como protagonista a Daniel en la corte de Babilonia y que va a ser dividida por los diferentes reyes que gobernaron en ese tiempo. Luego, del 7 al 12, vamos a tener relatos autobiográficos, que son las visiones de Daniel, las revelaciones, las profecías, y que también va a estar dividido por los reyes que gobernaron en ese tiempo. Y luego vamos a tener una tercera parte, que son las historias didácticas. Y sobre todo vamos a tener la historia de la casta Susana, que es el tema que nos corresponde hoy, o el texto del cual hemos sacado la enseñanza, y Bel y Dragón, que es otra historia didáctica del libro de Daniel. Sí, a grandes rasgos. Ahora vamos a entrar en el texto que nos corresponde. Entonces tenemos la casta Susana. Vamos a adelantarnos un poco para ver el texto. Daniel 13, 45 a 50. Y cuando era conducida a la muerte, despertó el Santo Espíritu de un muchacho llamado Daniel, que se puso a gritar: yo soy inocente de la sangre de esta mujer. Toda la gente se volvió hacia él y le preguntaron: ¿qué significa eso que acabas de decir? Él, de pie en medio de ellos, respondió: tan necios sois, israelitas, como para condenar a una hija de Israel sin hacer interrogatorios y sin investigar la verdad. Volved al tribunal, porque estos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió rápidamente y los ancianos dijeron a Daniel: siéntate aquí en medio de nosotros e infórmanos, ya que Dios te ha concedido tal privilegio, o te ha concedido el don de la ancianidad, nos dice en otro momento. Entonces, la casta Susana, esta historia tan hermosa, nos va a hablar de una mujer que se llama Susana, una israelita, casada con un hombre rico, Joaquín. Y los personajes que se desenvuelven en esta historia van a ser principalmente Susana, casada con Joaquín. Vamos a encontrar dos ancianos que han sido nombrados jueces de Israel. Y estos dos ancianos tienen el corazón pervertido y lo único que piensan es en la belleza de Susana y que ya se han acostado con otras mujeres ejerciendo el poder que tienen como ancianos y como jueces y quieren que Susana haga lo mismo. Y luego tenemos a Daniel, que es el joven que confronta a estos ancianos, pero también confronta a todo el pueblo. Susana significa azucena o lirio, y es muy diciente este nombre que le da el libro de Daniel a Susana, porque en Cantar de los Cantares, el amado llama así a su amada, Azucena, pero también en el libro de Oseas es el nombre que el Señor le da a Israel. Entonces encontramos ya una enseñanza muy particular en solo el nombre de Susana, en este relato. Y no simplemente es una mujer vulnerable frente al poder de estos dos ancianos, sino que esta mujer puede ser imagen del pueblo de Israel, puede ser imagen del pueblo escogido por Dios, puede ser imagen de ese pueblo que Dios ha rescatado, que es propiedad de Dios, con quien Dios ha hecho la alianza. Y este pueblo que es santo, que ha sido escogido, que ha sido amado, este pueblo va a ser perseguido desde el interior, va a ser perseguido desde aquellos a quienes les corresponde ejercer justicia. Entonces, si recordamos lo que hemos visto dentro de las instancias judiciales del pueblo de Israel, estaban los ancianos y los jueces.
Y vemos que habían dos ancianos, que son los jefes de las familias o los clanes, que debían ejercer la justicia, que debían crear la unidad, que debían crear la armonía dentro del pueblo, y estos dos ancianos terminan convirtiéndose en piedra de tropiezo, se convierten en aquellos que cometen la injusticia, que crean la división, que simplemente quieren abusar de los más débiles, en este caso de Susana, y que quieren corromperla. Entonces, de aquellos que se espera la justicia, de aquellos que se espera la armonía, la unidad, el respeto por la alianza, terminan pervirtiéndose. Y aparte nos dice que estos dos ancianos se habían convertido en jueces, es decir, eran los encargados en nombre del rey de gobernar al pueblo. Eran los encargados en nombre del rey de crear la justicia y el derecho en el pueblo de Israel. Eran los encargados en nombre del rey de crear la justicia social que fuera real, tangible, sobre todo con los más desprotegidos. Y vemos esta figura de los ancianos convertidos en jueces que terminan siendo totalmente lo contrario a lo que debían ser. Pero por aparte tenemos a Daniel. Ya dijimos que Daniel viene de esa raíz que veíamos de las instancias, de los procedimientos judiciales. Dan y el nombre de Dios, significa Dios juzga o Dios hace justicia. Y entonces la figura de Daniel, el nombre de Daniel, nos va a dar una enseñanza muy profunda de que Dios no está de parte de aquellos que cometen injusticia. Dios no está de parte de aquellos que cometen el mal. Dios escucha la oración de los vulnerables, de los pobres, de los necesitados, de los marginados, de los oprimidos y suscita personas que hablen en nombre de ellos. Y esta es la historia de la casta Susana. Y entonces encontramos en esta historia la corrupción de los tribunales. Y entonces esta historia de la casta Susana va a ser una crítica suprema a la corrupción de los jueces, aquellos garantes de justicia, de armonía dentro de la comunidad, los garantes de la unidad, los garantes de la protección de toda la sociedad, pero en particular de los más débiles. También encontramos que el pueblo de Israel, por la alianza, debía ser ejemplo de justicia entre las naciones. Y este pueblo que debía ser santo como Dios es santo y que tenía que proteger a los más débiles, a los más vulnerables, termina corrompiéndose, termina creando instituciones injustas que en vez de respetar la alianza, simplemente pisotean al otro. Pero como ya dije, también Dios, a través de la voz de Daniel, manifiesta la justicia, el respeto por el indefenso y sale a abogar por el respeto, por los derechos de Susana, de los más pobres. La voz de Daniel es la voz de Dios, pero también es la voz del pueblo. Y es una historia que cuenta la fidelidad. Susana, que los ancianos quisieron corromper a Susana. Los ancianos le dijeron, o Susana, o te acuestas con nosotros o nosotros te denunciamos. ¿Qué le sucedía a Susana si era denunciado por los ancianos? Pues todos sabemos que le tocaba la pena de muerte, ser apedreada. Pero ella empieza a crear ese pensamiento en ese momento. ¿Qué hago? ¿Caigo en manos de estos y pierdo mi inocencia? ¿Soy infiel a mi esposo? ¿Soy infiel a las leyes de Dios? ¿Soy infiel a la alianza? ¿O simplemente me sublevo frente a esta realidad, me sublevo frente a estos ancianos, hago lo que es correcto y asumo la muerte? Esta historia de fidelidad y confianza viene manifestada por lo que ya habíamos dicho del contexto histórico del libro de Daniel. Este pueblo que fue oprimido, este pueblo que quería ser arrancado de sus raíces, que quería que olvidaran la alianza, que querían que olvidara su esencia, que olvidara la relación con Dios, que olvidara la justicia y la santidad, y el pueblo que se levanta y que hace frente a los opresores y que no
entregaron su voluntad a aquellos que querían oprimirlos, sino que fueron fieles a Dios y que clamaron a Dios y Dios vino en su ayuda. Así que Susana representa el ideal de fidelidad, el ideal de confianza en la justicia divina, Dios que nunca se queda callado, Dios que nunca se hace al margen de la opresión, Dios que nunca se hace al margen de las injusticias. La fidelidad en medio de la persecución. ¿Caigo en manos de los ancianos o soy apedreada? ¿Hago la voluntad de Dios o hago la voluntad de los ancianos y pierdo mi credibilidad? Y en este momento, esta historia nos va a enseñar todo el amor de Dios por su pueblo. Entonces vamos a entrar a un momento de síntesis de todo lo que hemos hablado. La justicia, la fidelidad y Dios que camina con su pueblo. Entonces vamos a aterrizar esto a la vida cotidiana, ¿cierto? Porque toda esta enseñanza que nos deja el libro de Daniel, toda la historia acerca de la justicia en el Antiguo Testamento, todo este contexto histórico del cual hemos hablado tiene que volverse vida en nuestra vida, porque la palabra de Dios no es simplemente para contarnos historias, sino que esas historias tienen que guiar nuestra vida. Y entonces, lo primero que se nos muestra en toda esta historia es las comunidades que caminan juntas, las comunidades que van paso a paso creando armonía juntas. Así que la relación de la iglesia no es simplemente un consenso social. Y tal vez nosotros estamos en comunidades de nueva evangelización, tal vez estamos en comunidades, en grupos apostólicos, estamos en diferentes comunidades, sea en nuestra parroquia, sea en algún movimiento. Y lo primero que nos tiene que quedar claro es que la relación eclesial, sea en mi pequeña comunidad, sea en mi parroquia, sea en mi movimiento, no es un consenso social. No es simplemente un encuentro social. La relación entre los grupos de mi parroquia, mi relación con todos los miembros de la iglesia, tiene que ser una relación fraterna que nace de la nueva alianza. Hay que recordar que somos hermanos por el bautismo y que juntos caminamos, peregrinamos en este mundo como pueblo santo de Dios. Por lo tanto, nuestras relaciones eclesiales no surgen simplemente de encontrémonos y miremos cómo vivimos, sino que nacen de la relación con Dios. Y al tener una buena relación con Dios, una sana relación con Dios, entonces podemos tener una sana relación entre las comunidades, cuya esencia va a ser la fraternidad. Así que las relaciones en la iglesia, como ya dije, sea en la parroquia, sea en los grupos, sea en los movimientos, surge del mandamiento del amor, en el cual el otro es hermano y hermana. Y sobre todo, como surge de esta alianza con Dios y de esta lógica de escogencia de Dios por nosotros, ponemos en el centro de nuestras comunidades a los más vulnerables. Por eso dentro de la esencia de la Sagrada Escritura, sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, va a estar la caridad, va a estar el atender al otro, va a estar tocar con nuestras manos el sufrimiento del otro, porque el más vulnerable tiene que ser puesto en el centro para ser protegido, para ser dignificado a través del amor, de la bondad, de la misericordia, de la caridad efectiva. ¿Cómo vivimos la santidad? ¿Cómo vivimos la justicia dentro de nuestras comunidades? La vivimos a través de unas relaciones fraternas entre todos, pero en particular protegiendo a los más débiles, a los más vulnerables, ayudándolos, extendiendo la mano, dignificándolos. Y eso es esencial dentro de una verdadera comunidad que camina junta, una verdadera comunidad eclesial, una verdadera comunidad evangélica, una verdadera comunidad de bautizados. Ve en el otro a un hermano, ve en el otro a una hermana y caminan juntos y se sostienen sobre todo en los momentos de debilidad. Nos sostenemos mutuamente, todos en algún momento somos fuertes, todos en algún momento somos débiles y por eso esa protección continua nace de la justicia, nace de la alianza, nace de la relación con Dios. Por lo tanto, en nuestras comunidades eclesiales, en nuestras comunidades, nadie es abandonado a su suerte.
La suerte de uno es la suerte de todos. ¿Nos salvamos en racimo o no nos salvamos? Y en particular, la suerte del más débil le corresponde a todos. Todos tenemos que proteger a los más débiles, a los más indefensos. Entonces, la justicia que nos muestra el Antiguo Testamento se manifiesta en la caridad. La justicia del Antiguo Testamento se manifiesta en relaciones de fraternidad y sobre todo en relaciones de protección a los más vulnerables, en atender a aquellos que más nos necesitan. Pero todos somos conscientes de que somos humanos, todos somos conscientes de que tenemos tentaciones, todos somos conscientes de que en algún momento podemos pasar por periodos oscuros. Pero recuerden que la corrupción de los mejores es la peor. Y entonces, de esos ancianos del libro de Daniel que quieren corromper a Susana, se esperaba la justicia, se esperaba la manifestación de la salvación, se esperaba el rostro de Dios, pero al corromper su corazón, solo produjeron opresión y violencia, solo produjeron terror, solo produjeron muerte. Y eso puede sucedernos a todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos la tentación de dejarnos corromper, sea porque se nos dio un liderazgo, sea porque se nos dio un ministerio. Tenemos la tentación latente de que se corrompa el corazón y tomar el poder por nuestras manos. Y entonces, ¿cuál es el gran problema del libro de Daniel, de este tema de la casta Susana? Es que hubo una ligereza de todo el pueblo, de toda la comunidad, en constatar si las acusaciones eran verdaderas o falsas. No intervinieron y callaron. Y esa a veces es el problema dentro de nuestras comunidades. Somos injustos, no porque nosotros mismos hagamos injusticia, sino porque a veces callamos frente a la necesidad del hermano. Callamos cuando el otro es pisoteado, callamos cuando se pasa por encima del otro. Y entonces tenemos que estar claros de que somos verdaderas comunidades cuando hablamos, cuando intervenimos en favor de los demás. Si nos quedamos callados, cometemos injusticia, no vivimos la alianza, no vivimos el evangelio, no vivimos como hermanos, no vivimos la enseñanza que nos muestra la Sagrada Escritura. Así que una verdadera comunidad eclesial es fiel al evangelio. Y Daniel es signo de que quien es fiel a los principios, sin temor a la persecución, siempre va a ser ayudado por el don del Espíritu Santo. Entonces, dentro de nuestras comunidades es necesario la corrección fraterna, es necesario salvar al otro, no condenarlo, no acusarlo. Y el Papa Francisco nos ha hablado mucho de, por ejemplo, el chisme que es como una bomba que se deja y destruye a los demás. Y eso sería una injusticia, sería dejar corromper el corazón como los ancianos dejaron corromper el corazón. Porque un verdadero cristiano, un verdadero hombre o mujer de comunidad siempre va a trabajar en favor de los demás para salvar al otro. No lo va a acusar, no lo va a destruir, no va a actuar en contra de la dignidad del otro, sino que va a actuar como hermano, como hermana que salva, como Dios lo ha salvado así. Por eso la iglesia tiene que estar en continua conversión. La iglesia, las comunidades, nuestro corazón tiene que estar en continua conversión para no dejarnos corromper. Y se nos enseña en el Evangelio que hay que amar incluso al opresor. El ser justo se mide por las relaciones de comunión con Dios y con los hombres. Así que el Espíritu Santo, nos dice este texto, responde a la oración de Susana. ¿Y cómo responde? Suscitando a Daniel. Y entonces dentro de nuestras comunidades va a ser esencial la oración para que no se nos corrompa el corazón, la oración para que nosotros no nos pervirtamos, la oración para ser siempre justos con el hermano, la oración para que el Espíritu Santo siempre ilumine nuestras palabras, nuestras obras y sobre todo llene nuestro corazón de caridad de tal forma que creemos lazos de fraternidad, relaciones fraternas, pero sobre todo relaciones de caridad con los más necesitados de nuestras comunidades. Y así el verdadero sabio no es el que tiene muchos años. Incluso el verdadero sabio no es el que tiene el cargo de liderazgo o la autoridad muchas veces. El verdadero sabio es el que tiene una sana relación con Dios y que esa sana relación con Dios, esa buena y profunda relación con Dios se manifiesta en la relación con los hermanos.
Por lo tanto, este texto del libro de Daniel nos va a invitar a confiar en el Señor, que siempre es justo, es decir, que siempre actúa salvando, que siempre crea equidad, que siempre crea fraternidad, que siempre crea armonía, que nos ayuda a caminar juntos, a protegernos, a avanzar juntos. La vida eclesial es una vida de comunión, es una vida de hermandad, de fraternidad, es una vida de caridad. Comunión, fraternidad, caridad es lo que nos va a enseñar la justicia en el Antiguo Testamento. Así que la justicia no es algo simplemente de los tribunales, no es algo elevado, es algo que tenemos que vivir en nuestra cotidianidad y que se vive a través del caminar juntos como hermanos y el vivir lo que el Señor nos enseñó. La justicia se mide en la relación de comunión que tengo con Dios y en la relación de comunión que tengo con los hermanos. Y entonces todo este texto del Antiguo Testamento nos va a ayudar a profundizar en estas realidades de comunión, estas realidades de caminar juntos, de crear estructuras, de crear momentos de fraternidad importantes. Nos va a enseñar a respetar la dignidad del otro y trabajar en favor del otro, a reconocer que a veces nos corrompemos, pero que el silencio también es injusticia y que es nuestro deber orar por los que se equivocan y corregirlos, pero que sobre todo lo tenemos que hacer en oración y lo tenemos que hacer en caridad. Por eso los voy a invitar a leer de nuevo el texto de Daniel 13, 45 y 50 para ir terminando. Y cuando era conducida a la muerte, despertó el Santo Espíritu de un muchacho llamado Daniel, que se puso a gritar: yo soy inocente de la sangre de esta mujer. Toda la gente se volvió hacia él y le preguntaron: ¿qué significa esto que acabas de decir? Él, de pie en medio de ellos, respondió: tan necios son israelitas como para condenar a una hija de Israel sin hacer interrogatorios y sin investigar la verdad. Volved al tribunal, porque estos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió rápidamente y los ancianos dijeron a Daniel: siéntate aquí en medio de nosotros e infórmanos, ya que Dios te ha concedido tal privilegio, te ha concedido la sabiduría, te ha concedido la ancianidad. Cada uno de nosotros está invitado a vivir la justicia en su vida cotidiana. En síntesis, está invitado a tener una profunda relación con Dios. Y desde esa relación con Dios, generar las relaciones de familia, las relaciones sociales, las relaciones de comunidad, las relaciones de iglesia. ¿Qué es la justicia? La justicia es dejarnos amar por Dios, dejarnos salvar y proteger por Dios y hacer cada uno de nosotros eso mismo con el hermano. Y este libro de Daniel nos demuestra que Daniel fue verdadero hermano de Susana, que Daniel incluso fue verdadero hermano de estos ancianos corruptos, porque no se quedó callado, sino que denunció su mal. Que Daniel fue verdadero hermano de todo el pueblo, porque intervino para que fuera salvada la dignidad del pueblo, la santidad del pueblo, para que fueran salvadas las relaciones fraternas. Todos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida eclesial, estamos invitados a vivir la justicia que nos anuncia toda la Sagrada Escritura, la justicia que vive de forma radical el libro de Daniel. Tú estás invitado a ser hermano, a ser hermana. Estás invitado a proteger a los más débiles. Estás invitado a denunciar el mal. Pero todo ello viene de la relación con Dios. Las relaciones justas de Israel, las estructuras justas de Israel vienen de una verdadera y sana relación con Dios. Por eso, si no tenemos relación con Dios, nuestras relaciones de comunidad, nuestras relaciones en los movimientos, en las parroquias, nuestras relaciones en lo cotidiano de la vida, no serán verdaderamente evangélicas, no serán verdaderamente según el querer de Dios, sino según el querer y la perversión del ser humano. Por lo tanto, si verdaderamente queremos ser justos, tenemos que tener, repito, una buena relación con Dios y a partir de ahí tener una buena relación con el hermano, sobre todo con el más indefenso, protegiéndolo y no quedándonos callados. Por eso los voy a invitar de nuevo a entrar en oración. Los voy a invitar de nuevo a pedirle al Espíritu Santo que vino sobre Daniel,
que le dio palabras de justicia, de defensa en favor de Susana. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que suscite en nosotros una relación de amor con Dios. Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Ven Espíritu Santo y enséñanos a amar a Dios sobre todas las cosas. Enséñanos a poner a Dios en el centro de nuestra vida, a poner a Dios en el centro de nuestra existencia. Que sea Dios, que seas tú, Espíritu Santo, el que guíe nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras. Que seas tú el que nos ayude a sumergirnos en el misterio de amor de Dios que nos ha escogido, del Dios que nos ha salvado, del Dios que nos protege. Ven Espíritu Santo y llena nuestro corazón de fraternidad, para que podamos tener unas relaciones sanas, verdaderas, fuertes dentro de nuestras familias. Para que podamos tener unas relaciones sanas, verdaderas, dentro de nuestra parroquia, dentro de nuestra comunidad religiosa, dentro de nuestras comunidades parroquiales, dentro de nuestros movimientos, dentro de nuestros grupos. Ven Espíritu Santo y suscita en nuestros corazones la fraternidad. Pero sobre todo, junto a la fraternidad, suscita en nosotros la caridad, que es capaz de ver la necesidad del otro, que es capaz de ver a aquel que es vulnerable y atenderlo, protegerlo, cuidarlo, porque también es hermano nuestro. Ven Espíritu Santo y llena nuestro corazón de caridad para que podamos nosotros ser imagen de la justicia de Dios, ser imagen de la santidad de Dios, ser imagen del mandamiento del amor. Ven Espíritu Santo y no permitas que jamás nos quedemos callados frente al mal, que jamás nuestro corazón se corrompa, que jamás nuestro corazón se convierta en destructor, sino que al contrario, vivamos el amor a Dios, vivamos el amor al prójimo manifestado en la fraternidad y en la caridad. Y así tendremos verdaderamente sinodalidad en nuestra iglesia. Caminaremos juntos según tu querer, según tu mandato. Amén. Padre John Edison, nos escuchan o nos han escuchado en esta noche desde Armenia, Santa Marta, Manizales, Boyacá, Antioquia, Bucaramanga, La Guajira, Virginia en los Estados Unidos, Cartagena, Cundinamarca, Bogotá, Magdalena, Huila, Nariño. Muchísimas conexiones, aproximadamente 700 conexiones hemos tenido hoy en este espacio tan maravilloso y tan rico que usted nos ha permitido vivir y que nos ha permitido también navegar por todo este libro de Daniel en el Antiguo Testamento. El solo hecho de mirar el canal digital, el YouTube de la Conferencia Episcopal de la Arquidiócesis de Manizales, de la página de Facebook de la conferencia y el canal de YouTube de la Sociedad Bíblica Colombiana, nos damos cuenta de los comentarios, de las expresiones también de agradecimiento espirituales que la gente en esta noche ha escrito y ha podido compartir. Agradecemos mucho la oportunidad que nos da y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación en nombre de Monseñor Pedro Salamanca, que es el obispo presidente de la Comisión de Catequesis y Animación Bíblica. Ya tuvimos la oportunidad hace 8 días con el padre Guillermo de hacer una introducción en esta iniciación al camino de fraternidad y sinodalidad. Hoy hemos subido un escalón más en el discurso, en la propuesta, en la reflexión, en la oración, con este texto maravilloso del capítulo 13, 45-50 del libro de Daniel. Dentro de 8 días los esperamos. Volveremos a la Arquidiócesis de Manizales con el padre Jaime Pérez, que nos va a compartir la celebración en el texto de Nehemías capítulo 8. Muchas personas se están preguntando cómo pueden adquirir el material. En los distintos canales hemos puesto
los enlaces, hemos puesto el correo, se los podemos decir nuevamente, pfranciscomejia@sec.org.co. Ahí pueden solicitar el material del mes de la Biblia, se los enviamos de manera digital para que lo puedan compartir con los círculos y con los grupos bíblicos. Muchas gracias por su presencia, por su participación y por favor compartan también esta transmisión. Va a quedar en la página de YouTube de la conferencia, en la página de la Conferencia Episcopal, en el canal de YouTube para que la puedan compartir, sobre todo porque muchas de las comunidades viven la semana bíblica la última semana del mes de septiembre. Padre John Edison, nuevamente nuestro agradecimiento y por favor despídanos con una breve oración y su bendición. Muchas gracias de nuevo, Padre Francisco, por esta invitación. También a Monseñor Pedro Salamanca y muchas gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros. La invitación es a seguir conectados y a seguir disfrutando la Sagrada Escritura, que tiene una riqueza inmensa y que de cada versículo podemos sacar unas enseñanzas profundas para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida eclesial. Padre de bondad, derrama tu bendición sobre todos y cada uno de nosotros. Derrama tu bendición sobre nuestras familias, sobre nuestros sueños y sobre nuestros proyectos. Permítenos cada día hacer tu voluntad y sobre todo vivir en fraternidad, vivir en caridad, vivir en justicia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. ¿Ya estás en el canal de YouTube de la Conferencia Episcopal de Colombia? Suscríbete para recibir contenidos e información que te ayudarán a consolidar tu formación cristiana. Activa la campanita para recibir las notificaciones. Conferencia Episcopal de Colombia, a un clic para seguir caminando juntos.